hicimos contactos con la OTAN, pero hicimos contactos también del lado ruso, porque ya de entrada los rusos nos decían, no estamos todos a favor 100% de esto, para nada. Hay grupos disidentes, por eso realmente lo que fue el fin de semana, enseguida tuvimos información de los tres lados, de la OTAN, de Ucrania y de los rusos. Esto empieza más o menos a las 8 de la noche, 7:30 de Argentina, ya era la madrugada aquí en Europa, las 4 de la mañana, 4:30 en Rusia, donde nos decían desde Rusia, los Wagner están volviendo a Rusia, acaban de cruzar la frontera y están yendo hacia Rostov, a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania del lado ruso. Claro, pasaban por detrás del avance, ya se habían retirado, le habían traspasado Bakhmut a las fuerzas rusas, como bien veníamos anunciando, pero con mucha polémica y muchas quejas. La sorpresa empezó cuando llegaron a Rostov, donde está el cuartel central de lo que es esta invasión a Ucrania, del lado ruso siempre, donde enseguida tomaron lo que es el cuartel general y fueron recibidos y anunciaban que se sublevaban, se amotinaban contra el gobierno de Putin, pidiendo la cabeza del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el comandante de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, toda una eminencia en la vida militar rusa. Enseguida la sorpresa, la gente los apoyaba. Muchas divisiones del ejército ruso estaban de acuerdo con ellos. De hecho, decían, hemos tomado la ciudad sin disparar un solo tiro. Esto era todo anunciado por Yevgeny Prigozhin, este personaje del cual venimos hablando hace meses. Luis, enseguida cuando se esperaba una lucha encarnizada, dijeron no, nos tiraron nuestras propias tropas rusas del lado ucraniano, nos estuvieron bombardeando con un helicóptero, de hecho le bajamos un helicóptero ya mostrando el combate interno entre los rusos. La sorpresa era total, realmente, porque claro, estamos hablando que de un golpe de Estado, ¿qué esperan? Este hombre, Yevgeny Prigozhin, no es ningún santo ni es ningún liberador, eso pongámoslo en claro de entrada. El tipo este es un criminal, como todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas y como el mismo Putin. La diferencia es que este miserable de Prigozhin es un mercenario, él va con el que le paga más, y él ahí creo que los perdí. Y realmente sorprendía las revelaciones, porque ya no estamos combatiendo. Acá las Fuerzas Armadas rusas están con nosotros y estamos perdiendo la guerra. Esta operación militar, esta invasión injustificada es impulsada por, así llamaba, los payasos que responden a Putin, que quieren hacer esto un triunfo propio. Y de manera política. Ahí los perdí. Ahí vamos a ver si lo podemos recuperar a Cristian, mientras él nos está contando esta historia de este hombre que ves partida la... Esto no es un golpe de Estado. Bueno, ahora vamos a tratar de recuperarlo. Este es Yevgeny Prigozhin, responsable del grupo La Wagner, que había comenzado, como lo contaba Cristian, su avanzada sobre Rusia. Hubo la versión, y quería confirmarlo con Christian Martin, que está en Gran Bretaña, que de manera secreta un avión de la Fuerza Aérea Rusa había trasladado a San Petersburgo a Putin por temor a que fuera asesinado. Ustedes me van a indicar si ya lo recuperamos o no lo recuperamos a Cristian para poder consultarlo con él. Esto generó una enorme conmoción. Insisto, en el medio de la guerra, con un avance lento pero persistente de parte de las tropas de Zelensky hacia el territorio ruso, este hombre puso en jaque para algunos, generando una suerte de crisis institucional. ¿Nos volviste a escuchar, Cristian? ¿Estás allí? Sí, los había perdido. Yo seguí hablando, no sé hasta dónde me escucharon, Luis. Contaste esto que decías, ¿no? De los mercenarios de la Wagner que trabajan obviamente, para quien les paga, sin ningún tipo de ideología o de principio. Sí, la idea era hacer un reconto cronológico de lo que fue el fin de semana, porque llegaron a Rostov, cruzaron la frontera, tuvieron intercambios de fuego con las mismas fuerzas rusas cuando se dieron cuenta de que esta gente no iba a reportarse a Rostov, donde está el cuartel central de la invasión a Ucrania. Desde ahí los rusos manejan todo, a 100 kilómetros de la frontera.
y el anuncio de que varias divisiones del ejército ruso se sumaban a los Wagner en este pedido de cabeza a Sergei Zyov, el ministro de Defensa, y a Valery Gerasimov, el comandante de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Tomamos esta ciudad sin disparar un tiro, decían. Hemos estado en el cuartel central y el ejército ruso está con nosotros. Ahora vamos a Moscú. Y ahí salió ese convoy camino a la capital rusa, supuestamente a buscar la cabeza del gobierno ruso, o por lo menos de las Fuerzas Armadas rusas. Putin desapareció. A principio de la mañana del sábado parecía que Putin se había ido. De hecho, Putin habló públicamente unas horas más tarde diciendo de que sí consideraba esto un potencial golpe de Estado. Claro. Y que esta gente estaba traicionando a la patria. Ahí enseguida sonaron las alarmas porque veíamos básicamente el convoy avanzar de lo que es Rostov, 700 kilómetros al sur de Moscú, hacia la capital rusa. Imágenes impensadas, Luis, y el avance sin oposición. Los moscovitas o el ejército ruso, decía, sacó soldados a las calles, rodeó Moscú con tanques, pero las barricadas eran irrisorias. Con camiones querían parar a los Wagner, que llegaron hasta 350 kilómetros de Moscú a lo que es Voronezh y Lipetsk, donde voló una refinería de petróleo y los Wagner decían, vamos a ir hasta el Kremlin, vamos a sacar a las cabezas del ejército ruso en esta farsa, en esta guerra realmente injustificada y iniciada por motivos propios, por los payasos que responden a Putin. En esas horas realmente el mundo esperaba un golpe de Estado, Luis, porque claro, Putin había desaparecido, no se lo vio más ni a él ni a ninguna de las cabezas del ejército ruso. Bien, impecable este informe que cuenta de una historia, insisto, ¿no?, en una Europa convulsionada por la guerra y con una Rusia en este nivel de inestabilidad política como el que vos estás contando. ¿Dónde estamos, señor Cristian Martín? Ahora, ¿qué pasó, Luis? Perdón. Luis, esperá que me falta contar el final. No sé. Porque estamos hablando de 300 kilómetros de Moscú, sí, cuando todos esperamos y veíamos las imágenes dantescas de Moscú defendida por tanques y los soldados en las calles y la gente que no salga. Acá en el Reino Unido, en la Unión Europea, hubo reuniones de emergencia para tratar de empezar a repatriar a los ciudadanos. Ahí paró todo. En un momento, Prigozhin anuncia el cese del avance y el retroceso hacia las bases. ¿Qué pasó ahí? Dicen, ¿qué pasó? Enseguida temimos lo peor, y todo el mundo temió lo peor. Insisto, Putin es un criminal de guerra como todos sus jefes del ejército ruso. Pero este hombre es igual o peor. Es un mercenario y que las 5.000 cabezas nucleares queden en armas de un tipo lunático así, que está reportado y probado que se ha excedido contra la población civil ucraniana. Ahí enseguida sonaban las alarmas en toda Europa. El tipo paró. Parece que la FSB, el servicio de inteligencia ruso, estuvo amenazando a las familias de las cúpulas de Wagner y enseguida dieron marcha atrás. Apareció Alexander Lukashenko. ¿Quién es Lukashenko? Ya lo hablamos, el presidente de Bielorrusia, que se ofreció de mediador y enseguida le ofreció asilo político a un gobierno que es títere de Putin, para los Wagner y Prigozhin en Bielorrusia. Ahí paró todo. Y el rumor era que el gobierno ruso había suspendido la causa de sedición, de traición a la cúpula de Wagner y que iban a analizar las opciones una vez en Bielorrusia. La realidad es que acabamos de confirmar hace minutos, Luis, de que la acción legal del gobierno ruso hacia la cúpula de Wagner, incluso este hombre, Yevgeny Prigozhin, no está levantada y sigue adelante la causa y la acusación de traición a la patria. ¿Qué pudo haber pasado y qué puede pasar ahora, Luis? Todo lo que viene de Rusia no es confiable. Hay elecciones nacionales en marzo del año que viene y los expertos acá de la OTAN analizan esto como por ahí autogestionado por parte de Putin para que usar de chivo expiatorio a Prigozhin como el hombre que ha creado las disrupciones en las filas del ejército ruso para salvar la piel de lo que es la cúpula del ejército ruso, que está camino a perder la guerra. Y así, para Putin,
poder presentarse a las elecciones en marzo del año que viene, que lo va a hacer para tratar de ser reelegido. Cristian, muchas gracias desde Gran Bretaña. Nos vemos.